Saludos cuarto de secundaria. ¿Cómo están mis amores? Es hora de dar paso a la clase más fascinante de todas. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Antes de iniciar, vamos a relajarnos un poco. Levántate del asiento, afloja un poco los brazos, relaja el cuello y soltemos para poder concentrarnos. Vamos, inhala y exhala. Otra vez, inhala y exhala. Ahora sí, vamos a tomar asiento. Prepara tus útiles escolares y continúa este proceso de aprendizaje. Recuerda que para mí lo más importante es que preste especial atención a esta clase, sin necesidad de escribir todo, ya que así puedes aprender efectivamente. Solo quiero que escuches y solo cuando hablemos de algún concepto tomes apuntes o cuando realicemos alguna que otra actividad. Dicho esto, vamos a dar inicio a la retroalimentación, la cual nos ayudará a refrescar la memoria. ¿Sabes qué tema abordamos en la clase anterior? Porque hablamos de un tema muy contemporáneo. ¿Se acuerdan? Pues vimos el concepto de información, del cual decíamos que se puede definir como un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él el conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Decíamos también que la información se puede clasificar en confidencial, pública, personal, externa e interna, y cada una tiene sus características particulares. Hablamos sobre el surgimiento de la World Wide Web o WWW, la cual significa, en palabras simples, red global, y claro que lo es. Algo que aprendimos y que es de vital importancia es saber cómo la ciencia de la información surgió como respuesta a la necesidad social creciente de desarrollar métodos y medios eficaces para recopilar, conservar, buscar, divulgar la información debido a la diversificación de las ramas científicas, así como la mezcla y surgimiento de nuevas áreas de investigación que hicieron más complejo su proceso de organización. Pero sobre todo, valoramos la importancia de difusión de información con la cual cuentan nuestros alumnos actualmente. Como ves, la clase pasada estuvo muy interesante. Si no alcanzaste a verla, no te preocupes, porque si tienes acceso a internet, puedes buscar cuarto de secundaria seguido de la fecha y al instante tiene la clase del día. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hey, Chanson, dime a ver, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿y tú cómo estás? Tranquilo, aquí fajado. ¿Y la maestría cómo va? ¿Ya estás acabando? Un año que me falta para terminar, man. ¿Un año? Ojalá yo que me faltase un año, yo estoy empezando ahora. Tú no entiendes, es un bendito año que me falta para terminar eso, man. Bueno. Como acabamos de ver, estos compañeros tienen una percepción diferente de una situación. Pero ¿sabes a qué me refiero con percepción social? Primero, vamos a ver qué quiere decir la palabra percepción. Se entiende por percepción la acción o efecto de percibir, o la primera impresión o conocimiento de algo a través de los sentidos. Por ejemplo, deben haber rosas cerca, se siente el olor. También percibir puede referirse a recibir algo. Ejemplo, él percibe un buen salario. Pero hoy vamos a hablar de percepción referida a la idea o concepto que nos hacemos de algo o alguien basado en nuestros conocimientos y en la opinión colectiva. La percepción social, según Brunner y Tayori, 1954, es el proceso por el cual nos formamos una primera impresión de una persona y establecemos una relación con ella. Incluye aquellos procesos de índole cognitiva mediante los cuales
elaboramos juicios relativamente elementales acerca de otras personas. La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre los criterios e ideas que nos hacemos de algo o de alguien. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir diferentes impresiones, ya que interactúan entre sí de una forma dinámica. Es muy importante el conocimiento individual y colectivo que va a condicionar el cómo percibimos algo. Se entiende por percepción social el proceso por el cual las personas interpretan la realidad social. En términos simples, es la forma de cómo vemos a los demás o su comportamiento, o la manera en que vemos un fenómeno o proceso. La información que percibimos sobre los demás es muy compleja, pues recibimos información muy variada de cada persona. Por ejemplo, lo primero que percibimos en los seres humanos es su forma física, cómo se ven, su altura, color de ojos, pero también se puede percibir otras características no evidentes, como sus sentimientos y emociones. También captamos características propias de su personalidad, como su ideología o habilidades, pero normalmente percibimos al otro a partir del rol que ocupa en la sociedad y valoramos especialmente el prestigio o éxito de las personas, mientras que no le damos suficiente valor a otros debido a que poseen trabajos de menos reconocimiento social. La percepción social nos condiciona a hacer valoraciones que quizás no se ajustan exactamente a la realidad. La percepción social es muy importante para evaluar y o calificar el éxito o no de sucesos o de personas. De esa percepción dependen los resultados de muchas acciones públicas o de cómo se maneja la proyección de un artista o de un político. Para saber y medir esa percepción se utilizan los sondeos y encuestas, así que presten mucha atención. Profe, ¿me puede ayudar con una encuesta para matemáticas? Ya sabe cómo es el profe y quiero quedar muy bien. Ni siquiera sé qué tiene que ver matemáticas con encuestas. ¿Me puede ayudar? A ver, Yamilet, ¿no sabes qué es una encuesta? ¿Un sondeo? ¿Y para qué se utilizan? Pues te explico. El currículum, que a partir del cual el maestro se guía, tiene por características que suele ser flexible y participativo, por lo que me permite hacer un espacio para poder responder preguntas que tengan acerca de diversos temas. Así que, ¿qué te parece si respondemos tu pregunta y luego continuamos? Para esto, primero, vamos a definir los conceptos a trabajar. ¿Qué te parece? Mira, según la Real Academia de la Lengua Española, un sondeo es la investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras que se juzgan respectivamente del conjunto al que pertenecen. También podemos considerar esta como una herramienta de observación ejecutada por aquellos que desean tener claro cuál es el panorama de una determinada cuestión. Un sondeo es, por definición, un proceso destinado a la búsqueda de un resultado estadístico, el cual da la idea de lo que se quiere aplicar en la zona en la que se realizó dicho procedimiento. La palabra proviene de un modismo. Una sonda, por ejemplo, es un objeto manipulado de manera remota, el cual es colocado en un lugar y éste se dispone a realizar una búsqueda minuciosa de algún elemento en específico al que desea buscar o reconocer. Para hablar más claro, cuando una decisión del gobierno repercute directamente sobre la estabilidad de la sociedad, afectando los principios económicos y democráticos de la sociedad, periodistas y relacionistas públicos realizan sondeos. ¿Y una encuesta? Bueno, una encuesta es un instrumento para recoger la información. Para ello, se elabora un cuestionario, cuyos datos obtenidos serán procesados. La encuesta son herramientas que se utilizan para conocer las características de un grupo de personas. Puede ser, por ejemplo, para saber
cuál es el ingreso de una familia, o sea, cuánto ganan todos los miembros de la familia que trabajan en total. ¿Cómo podemos realizarlo? Pues la persona que la va a elaborar debe realizar un formulario de preguntas fijados hacia la información que desea obtener. Profe, ¿y existe un orden específico cómo podamos realizarla? Claro, para elaborar la encuesta debemos tomar en cuenta los siguientes pasos. Definir objetivo. Se debe establecer cuál es el fin de estudio. Por ejemplo, si se busca medir el crecimiento económico o si queremos saber cuántos niños nacen al año. Formular el cuestionario. Se debe elaborar las preguntas en base a los objetivos. Entonces, si el estudio es sobre desigualdad social, por ejemplo, es necesario consultar sobre el nivel de ingresos y el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Trabajo de campo. Se realiza una demostración para recoger los datos usualmente sobre una muestra representativa de la población, que es el objetivo. Así, un grupo de personas responde el cuestionario previamente elaborado. Procesamiento. Los resultados de la encuesta son procesados y de ese modo se podrá obtener datos estadísticos como por ejemplo el promedio o la mediana, que es aquello que queremos estudiar. Maestra, entonces, ¿qué diferencia existe entre un sondeo y una encuesta? Los sondeos y las encuestas son dos métodos diferentes que pueden ser utilizados para obtener información. Ambos son utilizados por investigadores para obtener opiniones de personas y para recibir retroalimentación. Los sondeos son más cortos, simples y rápidos, mientras que las encuestas son más largas. Otra también es que los sondeos te dan respuesta de manera instantánea y las encuestas, pues debes esperar el análisis para obtenerlas. Tanto las encuestas como los sondeos se pueden realizar por teléfono, en línea, en papel o incluso en persona. Pero aún así, cada tipo tiene sus ventajas y desventajas. Un sondeo generalmente es anónimo, ya que se puede visitar cualquier lugar y participar en un sondeo en línea con tan solo hacer un clic. Normalmente, los lugares no piden ningún tipo de dato personal. Esto es porque el propósito de los sondeos simplemente es obtener información general de lo que piensan las personas. Por otro lado, una encuesta comúnmente pide algún tipo de información personal, ya sea nombre, edad, teléfono, correo electrónico, dirección, entre otros. Esta información permite a los investigadores entonces contactar al participante en caso de que se requiera realizar alguna pregunta adicional. La encuesta obtiene respuestas detalladas. Entre las principales ventajas de realizar sondeos se encuentran 1. Son un método de recolección de datos de bajo costo y que requiere poco tiempo. 2. Es posible recolectar información de un gran número de personas. 3. Permite obtener un panorama del tema que se va a estudiar. 4. Es posible hacer una sola pregunta de opción múltiple. Entre las desventajas de un sondeo de opinión se encuentran 1. Existe la posibilidad de que el margen de error sea amplio. 2. Es posible que por falta de confianza los participantes no ofrezcan su respuesta. 3. Si los participantes responden, existe la posibilidad de que sus respuestas no sean completamente verdaderas. 4. Es posible que la forma en la que las preguntas son redactadas o el orden que siguen influya en la respuesta de los participantes. Por su parte, la encuesta, la principal ventaja que posee frente a otras técnicas es su versatilidad o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades de información. Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones o inconvenientes, como son 1.
la posible renuncia del encuestado a suministrar la información que se desea obtener. 2. El encuestado puede ser incapaz de aportar la información requerida por múltiples motivos. Que no recuerde hechos, no los conozca, no distinga entre diferentes situaciones, etc. 3. El propio proceso de interrogación puede influir en las respuestas del encuestado por cansancio en el interrogatorio cuando se trata de encuestas excesivamente largas, por dar respuestas socialmente aceptadas, etc. ¿Qué les parece si juntos realizamos esta actividad? Cuaderno de Ciencias Sociales a mano. Vamos a realizar un verdadero y falso y así comprobamos si logramos entender qué son las encuestas y los sondeos y para qué son utilizadas, ¿les parece? Número 1. Un sondeo es, por definición, un proceso destinado a la búsqueda de un resultado estadístico, el cual da la idea de lo que se quiere aplicar en la zona en la que se realizó dicho procedimiento. Repito, un sondeo es, por definición, un proceso destinado a la búsqueda de un resultado estadístico, el cual da la idea de lo que se quiere aplicar en la zona en la que se realizó dicho procedimiento. Y la respuesta es verdadera. Excelente. Número 2. Una encuesta es un instrumento para recoger la información. Para ello se elabora un pareo. Repito, una encuesta es un instrumento para recoger la información y para ello se elabora un pareo. La respuesta es falsa, ya que se realiza un cuestionario. Número 3. El primer paso para elaborar una encuesta es definir el objetivo. Repito, el primer paso para elaborar una encuesta es definir el objetivo. Esta respuesta es verdadera. Muy bien. Número 4. Los sondeos son más cortos, simples y rápidos que las encuestas. Repito, los sondeos son más cortos, simples y rápidos que las encuestas. La respuesta es verdadera. Muy bien. Número 5. Una de las ventajas de la encuesta es que es un método de recolección de datos de bajo costo y que requiere muy poco tiempo. Repito, una de las ventajas de las encuestas es que es un método de recolección de datos de